Bienvenidos, estáis en el canal de la Iglesia Betania Guadalajara y vamos a compartir la vida en el Espíritu, que es el curso que estamos dando en diferentes etapas, diferentes clases. La clase de hoy se trata de la decencia y el orden con el que vamos a desarrollar los dones del Espíritu, que es la clase que dimos en los vídeos anteriores. Por lo tanto, vamos a trabajar en base a esta relación, a estos textos que el apóstol San Pablo y consejos que el apóstol San Pablo le dio a los corintios para desarrollar con decencia y con orden el ministerio de los dones. Así que hoy enfocaremos este uso de los dones a través de los textos bíblicos que tenemos para ello. Vamos adelante. En principio, gracias por estar ahí, bienvenidos seáis. Vamos a ver si podemos sacar a través de este curso un muy buen conocimiento de la persona del Espíritu Santo y de sus acciones y los dones que imparte en su iglesia. Así que vamos allá. Muy bien. Decentemente y con orden es la clase de este vídeo en el curso general de la vida en el Espíritu, relacionado con todo lo que el Espíritu, la Biblia nos habla sobre el Espíritu Santo, que mora en todos aquellos que han recibido a Cristo en sus corazones, ¿vale? Así que hoy enfocaremos el uso de los dones del Espíritu en el culto, en la adoración pública, porque es el culto, evidentemente. Y en esta clase descubriremos las normas bíblicas que deben guiarnos en el uso de los dones del Espíritu. Y también vamos a analizar los factores que provocan que se usen mal o que de alguna manera tampoco se usen, porque hay iglesias que ni los usan y otras ni creen siquiera que son para este tiempo. Por lo tanto, vamos a trabajar sobre todo ello, ¿vale? Muy bien, vamos adelante. El apóstol Pablo, al final de su explicación acerca de la profecía y de las lenguas a los corintios, en el capítulo 14, versículo 40, les dio unas instrucciones en vista de cómo ellos estaban mal obrando para el desarrollo de los dones, ya que, como nos dice la palabra, unos profetizaban en alto, otro montaba encima de la profecía de este, hablaban en lengua 2 o 3 al mismo tiempo, lo cual era un auténtico lío, y por la falta de preparación, evidentemente, no se justifica la falta de preparación. El apóstol Pablo interviene para darles las pautas de hacerlo decentemente y con orden, y escribe esto: hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Obviamente, decente y con orden se puede entender de diferentes maneras. Al considerar juntos la importancia de este asunto, pensemos en primer lugar la manera en que se expresan estos dones en nuestra iglesia. Vamos a hacer un análisis de cómo lo estamos haciendo. Quizás estamos quedándonos cortos, quizás nos estamos pasando, o quizás ni siquiera estamos creyendo en que sean posibles. Yo creo que hay un poco de todo en todas las iglesias. En algunas se exceden, pero al mismo tiempo hay gente que no cree en esa operación, y en otras pues realmente no se ejercitan para nada absolutamente, y quizás nos estemos quedando cortos. Así que tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo en nuestra iglesia y cómo, y también qué significa para nosotros la instrucción del apóstol Pablo, que lo vamos a ver seguidamente. En primer lugar, el consejo de Pablo nos dice que el propósito de Dios para el uso de los dones es en el culto, es decir, es en la adoración pública. No se nos dan los dones para tenerlos ocultos, sino para ejercitarlos en medio de la congregación. Lo que ocurre es esto, que hay desconfianza y de que se hagan decentemente y en orden, y es por eso que hay esta problemática.
Y el primer paso para el cumplimiento de la norma bíblica de decentemente y con orden es comprender la razón por lo que tenemos o se nos han sido dados estos dones públicos, porque, repito, son dones para ejercer en la congregación, no para quedarnos con ellos. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 7, el apóstol Pablo comienza diciéndole a los corintios en este capítulo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si el apóstol Pablo no quiere que ignoren acerca de los dones, es porque evidentemente confirma que los dones son para ese tiempo, y confirmamos que son para este tiempo. Y les dice: ¿no sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba y se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiero decir algo con respecto a esto, porque evidentemente nadie va a llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo, pero se refiere evidentemente cuando es de corazón, de convicción y de espíritu, porque evidentemente cualquiera puede hacer una burla y llamar al Señor o a Jesús Señor, y de hecho se hace en chistes y en sketches, en televisiones, ofendiendo incluso a la fe de los creyentes. Y están llamando a Jesús Señor, pero no lo están haciendo por el Espíritu, ¿eh? Así que el Espíritu es el que nos puede llevar realmente a hablar de Jesús como Señor, siempre que haya integridad, sinceridad en nuestros corazones. Entonces les dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay también diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Es el Señor, es el que nos da los ministerios. También hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos y es el mismo. Por lo tanto, lo que el apóstol pretende es llevarles a entender que si bien los dones son diversos, el Espíritu que reparte los dones es el mismo, y por lo tanto el entorno espiritual debe ser uniforme, por cuanto no hay discrepancia en el Espíritu de Dios. Entendamos que los dones deben ser ejercitados con decencia y con orden, porque están hechos para el bien común y están hechos para el desarrollo y crecimiento de la Iglesia. 1 Corintios 14, 1, 2 nos vuelve a decir de lo mismo: recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, si Dios te ha dado el don, la capacidad, la fe, la convicción de que puedes comer de todo, pues puedes comer carne. Algunos creen que se debe comer de todo, pero otros que son débiles comen legumbres. No comen legumbres, lo que quiere decir el apóstol, porque son vegetarianos. Comen legumbres porque les ha sido inculcado que comer carne es un pecado contra Dios. Y entre tanto que no entiendan y no tengan la luz suficiente, debemos de respetar que coman legumbres. Y los que comen legumbre deben de respetar a los que comen carne, porque el Espíritu que nos ha dado los dones es el mismo. Y evidentemente están dados para edificación, para fortalecimiento, para aliento, para consuelo, para edificar a la iglesia local, con el fin de estar preparados todos para la batalla espiritual que se nos va a plantear a todos los creyentes y se nos ha planteado en los tiempos pasados, pero evidentemente también van a seguir ocurriendo en este tiempo. Y hemos de estar preparados y no estar contendiendo con cosas que no tienen ningún fundamento. Efesios 4, del 7 al 16, en el 7 dice: pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, la gracia que nos ha sido impartida es conforme a la medida del don. Dios sabe qué es lo que necesitamos en cada momento y en cada situación, y Él es el que nos está preparando para recibir los dones y también la gracia que necesitamos para desarrollar nuestros ministerios y también nuestra vida cristiana, ¿no? En el 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y nos dio dones a los hombres. Esto fue porque subió a lo alto, se sentó a la diestra del Padre, y desde allí, a través del Espíritu Santo, ha repartido conforme ha querido, como hemos leído en otros textos anteriores.
¿Y por qué fin? Pues evidentemente al fin de preparar a los miembros de la iglesia local para servir, para la mutua edificación, para la unidad y para el apoyo mutuo, los unos con los otros. Se da cuenta que los dones no son ni para presumir, ni para mal usarlos, ni siquiera para presumir de ellos o ni siquiera para, lucirlos en un sentido, que es lo que en ocasiones algunas personas pueden caer en la tentación de hacer. Realmente no es para esto, para lo que los dones están dados en nosotros. Así que vamos adelante. El mal uso de los dones en la adoración pública. ¿Por qué es debido? Pues muchas cosas han cambiado desde los primeros días del movimiento pentecostal. No hablamos del inicio, sino del que ocurrió en el año, 1800 y pico creo que fue. Y estos movimientos pentecostales en el mundo evangélico han ido cambiando en diferentes congregaciones de diferentes formas. Y esos cambios han afectado a la manera en que se usan los dones hoy en día. En el principio, los dones espirituales, en el principio de la iglesia, los dones espirituales estaban muy, muy latentes, por cuanto era necesario, porque no teníamos la escritura, o no tenían la escritura los cristianos de aquel tiempo, necesitaban la operación del Espíritu Santo activa continuamente en sus vidas. La posterior generaciones, ya a partir del año 1000 en adelante, las cosas van cambiando, y en 1400, 1500, donde hay esa controversia de la protestante y otras que hubo antes también, grandes discípulos de Cristo se empiezan a crear, empiezan a vivir bajo el movimiento pentecostal y trabajan los dones de una manera diferente. Luego, posteriormente, ya a partir del 1700, 1800, apareció los grandes predicadores que conocemos hoy en día, que fueron los que comenzaron a llenar los teatros y los locales públicos con magníficas predicaciones. La gente se interesó muchísimo por la palabra y fueron años, 1800, 1900, fueron años de un interés extraordinario por la palabra, y realmente casi la música y las actividades ni existían, porque también eran otros tiempos donde no funcionaban. A partir del 1900 comenzaron el neopentecostalismo en Estados Unidos, bajó hasta Chile, y ahí se empezó con todo este mover neopentecostal que se ha pasado, creo, a mi parecer, hasta la exageración, y se ha mal usado e incluso aprovechado por algunos hombres pretendiendo ser ministerios de Dios, de Cristo. Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Hoy realmente el movimiento pentecostal está activo y está en los dos extremos, en una exageración en algunos lugares y en unas pausas en otros lugares. Quizás el equilibrio sería lo correcto, así que ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, pues que seguramente, como vemos aquí, primero que hay falta de educación o de instrucción acerca de la buena expresión de los dones espirituales. Se ha abusado muchísimo, se ha producido un fervor, un calor extraordinario cuando se ha empezado a recibir el bautismo en el Espíritu Santo después de muchos años inactivos, por lo menos en lo público, ¿no? Se ha creado un albor, en fin, en las fraternidades evangélicas, que este énfasis quizás ha hecho que se pierda el interés debido al abuso que ha podido haber, ¿no? Quizás no se ha enseñado suficiente. Quizás se ha parado también porque tenemos uno de los dones que están mencionados, que han sido siempre controversiales, es el hablar en lenguas, la evidencia de hablar en lenguas y la manifestación de los dones. Han quedado relegados a un segundo plano en un sector de la iglesia evangélica, porque piensan que no tanto que no son de Dios, sino que se exageran y se mal usan, quizás por la falta de una buena enseñanza. En segundo lugar, porque no se corrige el mal uso de los dones espirituales. Los pastores no queremos ofender ni avergonzar
a quienes hacen el mal uso de los dones. Ellos creen que lo hacen bien, ellos creen que es correcto, y entonces cuando llamas la atención a alguien, para no la atención de forma incoherente, sino para que se haga decentemente y con orden, pues se enfadan y cambian de iglesias, porque también eso es fácil hoy, lo que no era antiguamente fácil, que era cambiarse de congregación. Pero hoy hay tantas congregaciones en los barrios, en los lugares, pues que la gente se permite ese lujo de cambiarse por el hecho de que se enfadan al llamarles la atención, ¿no? También muchos pastores piensan que al corregir a las personas la iglesia se va a desanimar y aún va a quedar en el uso indebido de los dones, ¿no? Por lo tanto, hay un temor de llamar la atención y también incluso de edificar. De hecho, es un problema, ya lo saben ustedes que es un problema. Cuando decimos aquí pues que algunas de las cosas que estábamos haciendo hace tiempo no eran necesarias, ni tampoco eran decentes, y mucho menos ordenadas, y entonces la gente se nos ha ofendido. Que no quiero decir que no se usen los dones, sino que hay que hacerlo con decencia y con orden, como nos dice el apóstol. En tercer lugar, el crecimiento de muchas iglesias y la gran cantidad de asistentes a las iglesias exigen que desde la plataforma, desde la dirección de la iglesia, tenga un mayor control del orden del servicio. Imagínense una iglesia de 500, 600 miembros, las personas profetizando de forma desordenada, y que uno no pueda parar la profecía porque dice que Dios se la ha dado ahí en ese momento. Entonces teníamos que profetizar todos en el momento en que somos inspirados, lo cual crearía un desorden en la reunión. Y puede ocurrir en algún momento glorioso de la presencia de Dios, pero no creo que sea lo que deba ocurrir cada domingo. Por lo tanto, esta es otra de las causas, el gran crecimiento de las membresías, que, en fin, perjudica el control de los dones. Este control de los dones que mencionamos aquí es necesario para que se opere de manera adecuada y no estemos dando un espectáculo continuamente delante de la gente que asiste a la iglesia, generalmente los domingos, que suelen visitarnos. En cuarto lugar, en muchas iglesias la cultura se ha desplazado de la participación a la observación. Es decir, hay iglesias en su cultura que no participan y que solamente observan. Se está haciendo un hábito esto, de participar en lo que otros hacen y nosotros no hacer nada. Tenemos que tener cuidado porque no es la manera correcta, debemos de ser participantes del culto. Aquí hemos invitado en la iglesia a que la gente participe en oración, evidentemente no hacer oraciones largas para dar cabida a los demás. Se puede profetizar, pero ser consecuentes con lo que estás diciendo para que no sea una locura que se salga completamente del orden del culto y demás, ¿no? Así que no queremos frenar los dones. Somos pentecostales, creemos en los dones, creemos en los carismas, pero es necesario que esta decencia y este orden que el apóstol Pablo le pone a los corintios también sea aplicada en nuestra congregación. Hay muchos que se contentan con ser simples espectadores, pero no es a lo que hemos sido llamados. Hay otras cosas que afectan a la falta de dones, quizás, o el mal uso de ellos, y esto tiene que ver más bien con las personas que con los cambios que se produzcan en el ambiente. Las culturas, los complejos, las formas en que nos hemos criado, desarrollado una iglesia, al cambiar a otra, las cosas son diferentes, y esto, aunque bien debemos ser prudentes, no debemos de dejar que nuestros dones se mueran. Si tenemos dones, hablemos con la dirección pastoral y pidamos la forma en que se puedan aplicar, si tenemos capacidades, entendiendo que no todo se puede aplicar en todo momento. Y necesitamos entender esto para primero no enfadarnos cuando no se nos dé la oportunidad en el momento en que la pedimos, porque puede ser que no sea el momento. Y estemos expectantes para que podamos al final desarrollar nuestros dones en el momento en que se nos ofrezca la oportunidad. ¿Qué factores podrían impedir el uso de los dones en la adoración pública, que es en el culto? ¿O qué factores pueden fomentar el mal uso de esos dones? Por ejemplo, el temor.
Hay gente que tiene temor a hablar. Yo sé que hay mucha gente que cuando alguien sale aquí y habla en público, cuando alguien hace alguna oración un poco más elevada que lo natural, nosotros empezamos a juzgar y nos quedamos callados por temor. Nos entra el temor al juzgar a otros, nos entra el temor a nosotros. El mismo temor con el que juzgamos al otro nos entra a nosotros si no somos capaces, en el momento en que tenemos ganas de hacer algo a Dios, una alabanza, una adoración, una palabra profética, la frenamos porque hemos estado criticando a otro. Y entonces esto nos produce a nosotros un miedo que nos impide expresarnos libremente. La inmadurez también. Personas inmaduras que o bien se pasan o bien no llegan, los desarrollan de forma inadecuada o a veces cuando deben intervenir no intervienen. En fin, la inmadurez crea un ambiente raro, extraño en las personas. Se nota a la persona que está inmadura en la forma de ejercer este tipo de dones. Y eso se tiene que rectificar, evidentemente, pero no por eso se tiene que parar. Al final se va a crecer y se va a ser maduro y va a desarrollar su don conforme esta decencia y orden que el apóstol nos está diciendo. Otra de las cosas que frena el uso de los dones es no estar dispuesto a ser corregido. La gente no quiere ser corregida. Alguien aprendió su manera en su país, en su lugar de nacimiento, y cuando entra en otro lugar no quiere ser corregida. Por más que le digan, mira, te voy a mostrar por la Biblia, porque siempre que no sea por la Biblia podemos negarnos, pero sí por las Escrituras, como estamos haciendo aquí, nos dice que debemos hacerlo decentemente y en orden. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a ser corregidos. Cuando hay algo que no suena bien en la iglesia, para eso está el pastor. Seguramente no está para otra cosa más que para corregirnos en la medida de lo posible todo aquello que está fuera del orden de Dios, ¿no? El orgullo, hay personas tan orgullosas que no se les puede tocar nada absolutamente. El pensar que somos más sabios y listos que los demás, tenemos responsabilidades diferentes. Yo no soy más sabio ni más listo que ustedes, pero tengo mi responsabilidad en mi congregación y por lo tanto debo aplicar esa responsabilidad en base a mis convicciones, en base a mi fe y en base a la palabra, porque si se sale de la palabra, pues entonces no tengo razón. Y debemos de estar siempre sujetos a esta palabra que nos enseña a manejar los dones, a ejercerlos decentemente y en orden. Hágase una pregunta personal y piense usted cuál de estos factores ejerce mayor influencia en el mal uso o en la ausencia de los dones. Hay un compendio de cosas que son las que hacen que no estemos disfrutando al fin y al cabo de la participación y de los dones, no de los propios, sino también de los que otros tienen, que nos ayudará a ir adelante, ¿no? Pautas para el uso de los dones en el culto, en la adoración pública, significa en el culto. La Biblia nos da pautas para el uso de los dones espirituales y la vamos a ver en 1 Corintios capítulo 14. Versículo 26, comienza el apóstol diciendo, ¿qué hay pues, hermanos? Es una pregunta. Cuando os reunís cada uno de vosotros, cada uno de vosotros tiene salmo, es decir, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación de lenguas. Hágase todo para edificación. Este es el propósito de los dones. No es para lucirse, no es para ocupar puestos, no es para subir rangos, es para crecimiento, para la doctrina, para fortalecer la doctrina de la iglesia. Y todo debe hacerse para edificación. Y si tú pones tu objetivo en edificar a los demás,
sin que quieras pretender ser el iluminado de turno, por ejemplo, entonces vas a hacer que tu ministerio, que tu don sea para edificar a los demás y no para desorientarlos. En el 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. ¿Se da cuenta? Y por turno. Ahora bien, ¿qué pasa por turno? Hay personas que lo hacen por turno, pero comienzan ellos y no acaban. Igual se están todo el rato, 15 minutos, 10 minutos. No, es por turno y dejar que las demás personas puedan participar, porque no podemos hacer que el culto dure 7 horas. Estamos aprendiendo a hacer uso de los dones decentemente y en orden. Es decir, puede haber 2 o 3 que hablen en lengua, pero ni siquiera eso dice más adelante, porque las lenguas son para edificación personal, a no ser que haya un intérprete, nos dice más adelante también. Si no hay intérprete, pues aquí nos lo aclara. Si no hay un intérprete, tú hablas en lengua y no hay intérprete, pues entonces no lo hagas, cállate. Úsalo en tu casa para edificación personal, pero no para desorientar. A ver, que se nos está yendo esto por aquí. Más adelante nos dice, hable para sí mismo si no hay un intérprete. Y para Dios, porque evidentemente puedes hablar en lengua también de forma bajita, no hace falta que se te oiga. Puedes hablar en lengua como cuando oramos, despacito, en silencio o para el interior. Podemos hacerlo también. Asimismo dice en el 29, los profetas hablen 2 o 3, siempre nos da ese número, 2 o 3, y los demás juzguen. Cuidado porque las profecías se pueden juzgar, saber si son o no son de Dios. Pero no impidamos que alguien lance una palabra profética, no tengas temor, no tengas vergüenza. Simplemente, decentemente y en orden y controlando el tiempo para que no sea extensivo, se haga extensivo, más allá de lo que es natural o comprensible. En el 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Si va a hablar uno, tiene que callar el otro, para que no se monten las palabras las unas encima de las otras. 31, nos dice en el versículo 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, pero para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos aprendan y todos sean exhortados. No sé cuántos había en esa iglesia, pero evidentemente si hay 300, no creo que el apóstol Pablo hubiera dicho pueden profetizar todos uno por uno. Sería interminable ese momento. Yo creo que había una iglesia pequeña, como era natural en los tiempos en que Pablo fundaba las iglesias, no eran muy numerosas porque el evangelio era una novedad y se convertían unos pocos y comenzaban la obra y luego ya iría creciendo como en todo lugar, nos ocurre, ¿no? Para que todos aprendan, dice, y todos sean exhortados. En el versículo 32, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Esto quiero puntualizarlo y matizarlo porque he escuchado varias veces que las personas que reciben una palabra profética no la pueden callar o no la deben callar, que en el momento en que Dios se las da, las deben de soltar. Pero dice la palabra que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Les cuento cómo pasaba en los tiempos antiguos, en los tiempos de los profetas. Ellos recibían una palabra mientras estaban en oración o en sus conventos o templos que tenían, evidentemente en los tiempos, porque había escuela de profetas. Ellos estaban allá, recibían una palabra profética, la guardaban en su corazón y bajaban para entregársela al rey o a quien fuera o al pueblo en el momento en que se producía la circunstancia. Es decir, que llegaban e incluso esperaban el momento en que Dios también les diera la ocasión y el momento para soltar la palabra profética. Con esto quiero decir, si tienes una palabra profética para alguien, que sea de aliento, que sea de bendición, puedes esperar el momento oportuno para dársela.
pero si es una palabra de dirección, una palabra que va a influir en su vida y en sus decisiones, tienes que ser cauto, precavido, consultar con el pastor, es lo corriente y lo que se nos dice en todo momento, para buscar el momento oportuno en que debamos darla o soltarla a la persona, pues hacerlo en un momento impropio puede crear, y de hecho yo he visto personas a las cuales les ha creado verdaderos traumas, darles una palabra profética que iba relacionada con la dirección de su vida o con una decisión importante. Por lo tanto, en esto, en la Iglesia, aconsejamos que el espíritu del profeta se sujete al profeta y el profeta se sujete al ministerio pastoral para que de esta manera no cometamos errores, distorsiones que produzcan más problemas que bendiciones. Versículo 33. Yo no sé si estáis de acuerdo en esto, lo debatimos en privado y aquellos que lo quieran comentar pueden decirlo a través de las redes, miraremos de contestar. Pero tenemos los textos bíblicos que nos aclaran perfectamente todo. En el versículo 33 dice esto que estoy diciendo yo: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, y como en todas las iglesias de los santos. Es un Dios de paz como en todas las iglesias de los santos. Tiene que haber confusión, tiene que haber orden, tiene que haber todo esto que estamos hablando hasta este momento. Requisitos de un uso correcto de los dones. Pues los dones deben glorificar a Dios o a Jesucristo. Todo lo que no glorifica a Jesucristo, todo lo que no da honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, debe ser disuelto de nuestras vidas. Si no es para eso, los dones no sirven para nada. Quizás para ganarte la vida de forma deshonesta incluso, o honrosa en caso de que tengas dones que todavía no has puesto al servicio de Dios. En segundo lugar, deben edificar a los santos. Es decir, los dones son para edificar, no vuelto a repetir, ni para presumir, ni para agarrar puestos, ni para mostrar que somos más espirituales que otros o cosas parecidas a esta. Y en tercer lugar, es un buen testimonio a los inconversos. Los dones deben ser un buen testimonio a los inconversos, y la única manera de dar buen testimonio a los inconversos es que sean hechos decentemente y en orden, que haya reverencia, solemnidad y que haya el espíritu correcto en nuestras vidas para que podamos glorificar a Dios. En primer lugar, para glorificar a Jesucristo. Es un don que se ejercita en público, debe edificar la Iglesia también. No puede ser de otra manera. Para edificar el cuerpo de Cristo, un don del Espíritu que se ejercita en público debe orientar a la adoración. No está hecho para otra cosa, sino para orientar a los hombres a que busquemos mayor gloria de Dios en Cristo Jesús. Para servir de buen testimonio a los inconversos, un don que se ejercita en público debe hacerse en orden. Conclusión, para cerrar este vídeo, que no sé si está siendo un poco largo, no lo sé, la verdad, no me estoy fijando. Pero para conclusión, una gran bendición que Dios ha dado a la Iglesia es la operación de los dones del Espíritu en el culto, en la adoración pública. Hemos descubierto que esos maravillosos dones pueden estar ausentes en muchas iglesias, y que algunas iglesias los usan de mala manera, otras de forma realmente lamentable. Sin embargo, no nos desanimamos, queremos ver la manifestación de los dones en la iglesia, decentemente y en orden. Depende de todos nosotros que esto suceda así, que estemos dispuestos, que podamos hacer para que así suceda. 5 pasos que podemos dar como congregación. Vamos a ver, podemos orar para que Dios bendiga nuestra iglesia referente a los dones, que son temas delicados, necesarios, importantes, pero delicados. Podemos orar por el pastor y pedir a Dios que le dé sabiduría para que nos dirija en la adoración y en el uso de los dones. Podemos presentarnos dispuestos a operar en estos dones, si el Espíritu nos da esa oportunidad, que seguro que os la va a dar, a cada uno se la va a dar. Podemos recordar que los dones están sujetos a quien Dios usa como instrumento. Muy importante, que los dones están sujetos a quien Dios usa como instrumento. No van así sueltos y locos ellos por sí solos.
Podemos someternos al pastor y a los líderes de la iglesia y apoyar su esfuerzo y dejarles que nos dirijan en cuanto al uso de los dones, para que los dones del Espíritu se usen decentemente y con orden en nuestra iglesia. Para eso podemos hacer todo eso. Bien, hasta aquí el fin de la clase de Decentemente y con orden. La próxima clase que tendremos será la obra del Espíritu, como estamos viendo aquí en la pantalla. Y por lo tanto, vamos a concluir esta clase pidiéndole al Señor que nos dé fuerza, gracia y sabiduría para ejercer los dones de la forma correcta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta bendición de los dones espirituales, y ahora te rogamos, Señor, en oración, que tú nos des gracia y sabiduría para ejercerlos. Quizás estemos un poco parados con relación al uso de los dones, quizás desconocemos si los tenemos. Tenemos que entender que todos y cada uno de los creyentes, a lo menos, tiene un don en su vida. Por lo tanto, Padre, en el nombre de Jesús, danos capacidad para desarrollarlos decentemente y en orden. Pues muy bien, gracias a todos por estar ahí de nuevo y pasaremos, como hemos dicho, a la próxima clase, que será la que tenemos aquí delante, se la voy a dejar. Próxima clase y la última de la vida en el Espíritu, que serán las obras del Espíritu. Es decir, veremos al Espíritu Santo operando de forma efectiva a través de textos bíblicos que nos lo demuestran. Que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja y nos vemos en el próximo curso, próxima clase.